17 horas con 16 minutos, iniciamos este espacio de entrevista y damos la bienvenida a nuestra invitada Paola Pérez, es vicepresidenta de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Postgradistas. Bienvenida, te saluda Patricio Peralta. Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, cuéntanos por qué se convocan más bien a esta movilización, a esta marcha, a esta exigencia que van a hacer este 11 de febrero. Bueno, tomemos en cuenta, como se ha conocido ya a partir del año pasado, habemos en el Ecuador médicos posgradistas, ¿no? Más o menos alrededor de 3.000 a nivel nacional, entre posgradistas becados y autofinanciados. Resulta que los posgradistas becados, pues cada 6 meses tenemos una beca que nos da el Ministerio de Salud con el Ministerio de Finanzas para poder tener la manutención durante esos 6 meses. Pues resulta que esta manutención tuvo que ser desembolsada en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en otros casos, pero hasta el momento no tenemos respuesta. Ya estamos en el mes de febrero, pero resulta que no tenemos dinero para poder seguir cumpliendo nuestras obligaciones, y en otros casos, como en la Universidad de la SUAY en Cuenca, resulta que incluso la universidad ha suspendido el posgrado porque no se ha pagado la colegiatura, no se ha pagado las matrículas de estudios. Entonces, lo que estamos pidiendo en este momento con el plantón que vamos a organizar el día de mañana a las 2 de la tarde en la plataforma gubernamental es exigir esto al Ministerio de Finanzas, que por favor ya sean desembolsados todos los dineros de los médicos de posgrado. Con respecto al no pago de la colegiatura, ¿esto lo tiene que hacer directamente el Ministerio de Finanzas? ¿Hay una transferencia directa por parte, no sé, del Ministerio de Salud, de Educación, o ese dinero también se lo entrega a ustedes y ustedes tienen que hacer ese desembolso? Sí, nosotros cuando concursamos para becas de posgrado, en el primer año, entonces usted gana esa beca y usted firma ciertos convenios en donde dice que le darán el dinero de la matrícula a usted. Y usted tendrá que pagar, como estudiante de médico de posgrado, tendrá que pagar a la universidad. Entonces, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, tenían que desembolsar eso, la manutención de los 6 meses y la matrícula. Ese dinero, como repito, no ha sido desembolsado y por lo tanto hay universidades como la Universidad de La Salle en Cuenca que ha suspendido su posgrado, no les permite a los estudiantes continuar el posgrado hasta que no paguen las matrículas. Pero resulta que el Ministerio de Finanzas no desembolsa todo este dinero. No es la primera vez que ustedes realizan esta exigencia ni este pedido, teniendo en cuenta que ustedes también forman parte de la primera línea de atención en medio de esta emergencia sanitaria derivada del COVID-19. En otras ocasiones ya lo han hecho, ya han salido a las calles a protestar, a manifestar, a exigir justamente lo que les corresponde, y ahora pues no se cumple. Es febrero y tampoco se cumple. No sé si ustedes han llegado tal vez a proponer algún método de pago, entendiendo también, porque el argumento del Ministerio de Finanzas para todos a los que les adeuda ha sido que justamente la situación económica no les permite la fluidez, la liquidez necesaria para todos los pagos. Ha entrado dinero igual de multilaterales, de otros organismos, pero todavía quedan estos montos adeudados, sobre todo para personas, como decía, ustedes que forman parte de la primera línea. ¿Cómo se sienten ustedes luego de haber estado en los meses más difíciles y ahora también seguir trabajando en hospitales, en centros de salud y no recibir estos pagos? Tomemos en cuenta que, aunque el Ministerio de Salud no lo quiera reconocer, el IES tampoco, el médico posgradista es una de las personas que ha estado constantemente en la primera línea. Médicos posgradistas de emergencia no han fallado ni un solo día a sus rotaciones, médicos de anestesio, médicos de terapia intensiva, y en general, por ejemplo, los médicos familiares en los centros de salud no han fallado ni un solo día. Muchos de ellos se han contagiado, han tenido que autocostear en el momento donde esto fue un boom, pagando equipos de protección de 40, 50 dólares, cuando el precio normal ha sido de 12, 13 dólares, mascarillas, que cada mascarilla ahora se puede conseguir en $1, nosotros determinamos en algún momento pagando 12 dólares por mascarilla, por toda esa especulación que hubo, pero teníamos que seguir cumpliendo y sabíamos que éramos el personal
importante en ese momento, que tenía que no fallar, y por un compromiso a la profesión también, a ese título de médico, nunca hemos fallado. Usted no va a encontrar que ni un solo médico de posgrado haya fallado ni un solo día en su rotación, en sus estudios. Incluso tenemos bajas en algunos médicos de posgrado, incluso la última fue hace 2 semanas, un compañero falleció a causa de COVID. Sin embargo, lo mismo, el año pasado estuvimos con el mismo problema, 3, 4 meses, falta de pago, y nosotros nunca fallamos. Y ahora se está repitiendo la misma historia, en la cual inicialmente nos dijeron del Ministerio de Finanzas que era una plataforma nueva que estaban incorporando a todo el sistema nacional y que tendríamos que esperar hasta que esta plataforma entre en funcionamiento. Por ejemplo, en mi caso personal, yo esperaba el pago de mi matrícula, de mi manutención, o sea, el desembolso que tenía que hacerse hasta el 10 de diciembre. Ese dinero nunca llegó, no ha llegado. Pasamos O todo el sea, mes de desde el 10 de diciembre. diciembre hasta este 10 de febrero no has recibido Ni un un centavo, desembolso. ni un centavo. Agradezco, por ejemplo, el hecho de que yo pertenezco a la Universidad Central. La Universidad Central toma su tiempo para cobrar las matrículas. Yo no tengo el problema en este momento de tener que pagar mi matrícula. Ellos, una vez que nos desembolsan los dineros, pagamos la matrícula, pero, por ejemplo, la Universidad de la SOAI, ellos sí están teniendo problemas. Entonces, yo únicamente lo que decimos es, se firmó un convenio, yo en mi caso personal, hace 2 años, donde yo aceptaba la beca y por eso decidí hacer un posgrado, que luego trabajaré para el Ministerio de Salud de otra forma, que es donde tenemos que devengar esa beca, pero en este momento no tenemos dinero para seguir subsistiendo. Tomen en cuenta que la mayoría de nosotros, un médico de posgrado ya tiene familia, ya es persona casada, tiene hijos o tiene responsabilidades económicas en su familia. Y si no llegan estos dineros, porque tampoco podemos trabajar, por ejemplo, al postular a un posgrado y al firmar ese convenio de posgrado, no puedo trabajar en ninguna institución pública porque estoy estudiando y haciendo mi especialidad. Entonces no tengo ningún otro ingreso. Entonces, 2, 3 meses de falta de pago, pues empezamos a tener problemas económicos, los hijos no pueden seguir pagando las matrículas de las escuelas, la alimentación en la casa se empieza a tornar difícil, las cuentas bancarias, que uno también tiene sus deudas y sus Claro. obligaciones económicas, como cualquier otra persona normal, común y corriente, pues empieza a tener problemas con los bancos, y lo único que espera es que el Ministerio de Finanzas cumpla. Entendimos que estaban implementando una nueva plataforma a nivel nacional. Eso lo entendemos, supimos de algunos keepbooks y demás, que esa plataforma entraría en funcionamiento a partir del 7 de enero. Llegó el 7 de enero y no tenemos respuesta alguna. Se ha insistido en el Ministerio de Finanzas y lo único que nos han dicho es que ellos están teletrabajando y no tenemos respuesta alguna. Y lastimosamente en nuestro país las cosas a veces se hacen por las malas, y por eso, para que el Ministerio de Finanzas de alguna forma nos escuche, decidimos hacer este plantón el día de mañana a las 2 de la tarde. Claro, y hemos visto justamente que sin duda ha tenido una repercusión importante cuando se han realizado plantones, por ejemplo, en el tema de los beneficios para los médicos posgradistas que se incluyeron en la ley de apoyo humanitario. Y ahí va mi siguiente pregunta. ¿Se han cumplido estos beneficios para los médicos posgradistas que se tenían que cumplir una vez que entró en vigencia la ley humanitaria? Se supone que la ley humanitaria entró en vigencia el año pasado, y con todas las manifestaciones que estuvimos todos juntos apoyándonos, porque el gremio médico debería ser unido, ¿no? Y en este caso los posgradistas autofinanciados y los becados deberíamos formar un solo gremio, y es lo que tratamos de hacer desde la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas. Yo soy médico becaria, yo recibo una beca, pero sin embargo he estado apoyando en esto de la ley humanitaria. ¿Por qué? Porque es una ley que nos beneficia a los médicos posgradistas, o por lo menos nos ha permitido que nacionalmente nos conozcan, sepan de nuestra existencia, porque nosotros no existimos en el sistema de salud. A los médicos de posgrado posiblemente ni siquiera nos pongan las vacunas contra el COVID, ni siquiera somos personal que está en las listas
para las vacunas contra el COVID. ¿Por qué? Porque aparentemente ni siquiera somos personal de salud, pero sin embargo estamos ahí presentes. Con la ley humanitaria se ha cumplido hasta el momento parcialmente lo que se prometió. No todos los compañeros han firmado contratos. Por ejemplo, tenemos el caso en el IES. El IES todavía hasta el momento siguen haciendo sus listas, siguen analizando, siguen viendo a qué posgradistas son y cuáles no son, a quiénes van a firmar y ellos hasta el momento no firman ningún contrato. Peor, recibir el sueldo que se estableció como el servidor público 7 en la ley humanitaria. Entonces, lastimosamente no se ha cumplido hasta el momento en la totalidad de la ley humanitaria. Los posgradistas que firmaron contratos con el Ministerio de Salud, se conoce que no todos han firmado contratos, o por ejemplo, si un grupo, entendamos que el posgrado es distinto. Hoy estoy en tal hospital, pero dentro de un mes estoy en otro hospital. El posgrado es rotativo, no estamos siempre en una misma unidad. ¿Por qué? Porque vamos rotando por distintos lugares. Entonces, por ejemplo, están haciendo que ciertos médicos que estuvieron en tales meses en tal hospital, entonces ellos firmarán contratos y los demás se quedan fuera. Claro. Entonces todavía hay problemas y no se ha cumplido en su totalidad la ley humanitaria. Claro, para entender un poco mejor la situación en la que estaban los médicos posgradistas antes, nos habías comentado que no se les tomaba en cuenta. No tenían contratos, antes trabajaban como médicos posgradistas y no tenían contratos, digamos, todo lo que especifica la ley, esta de la seguridad social, el apoyo, temas legales sobre todo. Antes no existía este tipo de defensa, de apoyo legal hacia los médicos posgradistas. Él nunca ha sido visto como parte del Sistema Nacional de Salud el médico posgradista. El médico posgradista es, no me gusta usar este término, pero sería como una mano de obra gratuita. ¿Sí? Los médicos de posgrado trabajamos, hacemos turnos de 24 horas o más horas, cada 4 días, cumplimos con rotaciones, cumplimos con horarios asistenciales constantemente, incluso hemos llegado a trabajar más de 80 horas semanales y no se recibe un pago por eso, si es que es autofinanciado. En el caso del médico de posgrado becado, ellos reciben una manutención, un estipendio que le permite su manutención mensual. ¿Sí? Él entró a un concurso, ganó una beca, firmó un contrato de convenio entre la universidad con el Ministerio de Salud, donde yo acepto la beca, que posterior a terminar mi posgrado yo devengaré esa beca, es decir, trabajaré para el Ministerio de Salud el doble de años de lo que duró mi posgrado. Por ejemplo, si mi posgrado dura 3 años, yo devengaré, o sea, yo trabajaré para el Ministerio de Salud 6 años. ¿Sí? Entonces, el becado sí ha recibido esto, pero ninguno de los dos ha tenido por el sistema de salud, el Ministerio de Salud, y es aseguramiento, o sea, nadie está asegurado. Nosotros como becados lo que hacemos es asegurarnos voluntariamente. Parte del dinero que nos dan mensualmente tenemos que cubrir el valor de la seguridad social. Claro, ok. Avanzando con el tema que justo ya lo mencionaste, el tema de las vacunas del COVID-19, se habló de que se entregaría al personal médico y ustedes no están incluidos en esta primera lista. No sé si ya han empezado a conversar con las autoridades. Se anunció que en la semana del 18, perdón, de febrero, llegaría un segundo lote de dosis de vacunas. Y pues se trataría de completar justamente a todos los trabajadores de la salud. ¿Están ustedes ya incluidos en esta nueva lista? ¿Han tenido acercamientos con autoridades? ¿Les han dado ya por lo menos alguna cita para decir quizá puedan estar en el primer grupo de vacunados en el Ecuador? Si el primer lote de vacunas que llegó, 8,000 vacunas al Ecuador. Y de esas 8,000 dosis, como la vacuna tenemos que ponernos 2 veces, solamente 4,000 personas fueron vacunadas. De esas 4,000 personas se prefirieron vacunar al ministro, a la mamá del ministro y demás. ¿Usted cree que nos van a vacunar a nosotros? Si ni siquiera al personal de salud que está en primera línea en otros lugares,
en pediatría, en los médicos familiares de los centros de salud, no se ha vacunado. ¿Usted cree que de pronto exista alguna lista donde nos incluyan a nosotros? Y el Ministerio de Salud simplemente ha cerrado sus puertas y no nos dan apertura, no nos dicen nada. Eh, Creo que ellos nos consideran sus enemigos, cuando lo que nosotros hacemos es sacar adelante el sistema de salud. Somos más de 3.000 médicos a nivel nacional. Eh, y 3.000 médicos yo creo que sí hacen un trabajo grande a nivel nacional, ¿no? No somos cualquier palito escondido en un mar de arena, no, somos bastantes. Sin embargo, el sistema de salud, el Ministerio de Salud no ha sabido hasta el momento reconocer esa labor, no cumple con lo que dice una ley y dudo mucho que cumpla con las vacunas. Yo pienso que esperemos unos meses más a ver si realmente llega otro lote de vacunas más grande, porque inicialmente se dijeron que llegarían 80.000 y llegaron Ajá, apenas 8.000, así es, que fueron vacunadas 4.000 personas. así ¿Sí? es. Eh, no sé en qué momento nos vacunarán a todo el personal de salud, porque no solamente el personal de salud somos médicos, hay camilleros, hay enfermeras, hay auxiliares de enfermería, que ellos también están trabajando con pacientes COVID. Cuando usted está en terapia intensiva, no solamente lo está viendo el usiólogo, el médico de terapia intensiva, está viendo el residente de ese hospital, está viendo el posgradista de ese hospital, está la enfermera, las auxiliares de enfermería, el personal de limpieza de ese lugar, están en contacto directo con personas con COVID. Claro. Entonces, no podría decir yo si esperaremos la vacuna, si no nos pagan una manutención mensual y nos dejan a la deriva y muriéndonos de hambre, no tengo ni siquiera esperanzas de una vacuna. Lo que yo pienso es seguirnos cuidando, seguirnos protegiéndonos y que la vida y el destino pueda sacarnos de este virus que nos ha llegado. Claro, y recordar que el ministro Juan Carlos Ceballos, justamente el día de ayer se presentó un juicio político por por alterar el plan de vacunación y otras 8 causales. El momento en que recibía la vacuna justamente decía que lo hacía en homenaje a todos los médicos. ¿Tú te sentiste homenajeada por el ministro de Salud cuando recibió su vacuna? El año pasado, cuando una persona de la academia, una persona estudiada realmente, como uno esperaría que sea un ministro de salud, eh, llegó a ocupar ese cargo, uno tenía muchas esperanzas, porque no es lo mismo que un médico que de pronto se dedicó muchos años a la administración médica, a la gerencia hospitalaria, llegue a a un ministerio de salud, que otra persona que se sacrificó, que sabe cómo funcionan los sistemas de posgrado, que sabe las falencias del sistema de salud, llegue a ese cargo. Teníamos muchas esperanzas, muchas. Dijimos, ahora sí lo van a tratar de arreglar, pero han pasado los meses y cada vez nos ha defraudado más. Cuando él se vacunó, yo no sé si él tenga contacto con pacientes COVID o solamente el que ande viajando a nivel nacional sea un factor de riesgo. De pronto su edad, no sé qué enfermedades de base tenga, no puedo saber si sea una persona vulnerable. De pronto su edad puede ser una persona vulnerable y por eso se puso la vacuna. Pero para nada representa a los que sí estamos en primera línea enfrentando día a día pacientes COVID y viendo como tanto compañeros o pacientes fallecen. Claro. Paula, para terminar, recuérdanos cuándo va a ser esta movilización, el día de mañana, en qué lugar, y será también a nivel nacional o solo se va a concentrar aquí en Quito. Desde la semana pasada se han hecho algunos plantones ya en la ciudad de Cuenca. Los compañeros de Cuenca han estado más porque a ellos les deben desde el mes de octubre. ¿Sí? Ok, A ellos debían pagarles las becas en el mes de noviembre y entonces llevan más tiempo y ellos ya están en un punto de no saber qué hacer porque incluso, como repito, su posgrado se encuentra suspendido porque no hay el pago de la matrícula de su último año. Entonces ellos ya hace 2 semanas, incluso la semana pasada, ya hicieron algunas marchas y manifestaciones en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, ahora vamos a hacer en la ciudad de Quito el día de mañana, jueves 11 de febrero a las 2 de la tarde, en la plataforma gubernamental norte, donde queda el Ministerio de Finanzas. Entonces, a todos los médicos de posgrado que no han pagado sus becas, incluso a los
médicos del IES, por favor, unámonos, apoyémonos y están convocados todos para el día de mañana, jueves, a las 2 de la tarde en la plataforma gubernamental Norte. Y nada, esperar que llegue a oídos del Ministerio de Finanzas y, no sé, les dé un poco de lástima, pena, desconozco qué pueden sentir ellos, no sé si tienen sentimientos y se den cuenta que estamos, los médicos seguimos trabajando, seguimos en nuestras obligaciones, pero lo único que pedimos es que ellos cumplan su obligación y su compromiso de pago de becas. Ok, 17 horas con 36 minutos. Conversamos con Paola Pérez, vicepresidenta de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Postgradistas. Muchísimas gracias. Estaremos Muchísimas pendientes, pues, gracias a a ver usted. la respuesta tanto del Ministerio de Finanzas como del Ministerio de Salud a esta exigencia. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de Punto Noticias en su tercera emisión.